Bueno, entonces estábamos con la tabla periódica. Entonces la voy a presentar. Ahora sí, les digo, ya corregí el problema que tenía hace rato. Ahora sí, esta es la tabla periódica de los elementos. Aquí están todos los elementos que se han descubierto, todos. Hay algunos que ya habían sido descubiertos desde el siglo XIX, es decir, desde los años 1800. Y ya conforme pasaron los años, han ido descubriendo más. Los de reciente descubrimiento son estos de gris que están aquí abajo, ¿sí? Estos que dicen 113, 114, 115 hasta 118. Estos son de apenas que los han estado publicando. Y sí, si ustedes de casualidad tienen alguna tabla periódica de hace unos 5 años, digo, de un hermano mayor, van a ver que aquí tiene unos nombres raros que empiezan con U, porque, bueno, todavía no se conocían esos elementos, pero ahora como ya se conocen, pues ya, todavía no, todavía están en investigación, por eso todavía les llaman desconocidos, pero más o menos han descubierto sus propiedades, pero son de apenas, de reciente descubrimiento. Estos de gris, al último. Y bueno, y aquí tenemos, ahora sí, ya todos los elementos. Bueno, aquí voy a poner y ya corregir, les digo el problema. Aquí ya vamos a trabajar en esta pizarra. Elementos. ¿Qué son elementos? Son sustancias. ¿Ven qué diferencia? Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Ay, me deja los acentos. Entonces está buenísimo. Y compuestos son sustancias. Bueno, ya lo había notado la sesión anterior, pero los vuelvo a anotar. Son sustancias que no, más bien, que resultan de la combinación de dos o más elementos. Ahí está. Entonces, estas son las definiciones. Elementos es lo más simple que hay. De esto surge la combinación de los elementos, de estos elementos, de la combinación de estos elementos que ven en pantalla, surgen todos los materiales existentes. ¿Sí? Y esto, como mencioné en la clase pasada, ya se conocía, ya decían los filósofos, existen sustancias llamadas elementos, y de la combinación de ellos surgen todo lo que conocemos. A ver, voy a sacar un libro antiguito donde dice eso, un libro de filosofía, espérenme. Bueno, ¿sí ven el libro donde dice sobre los elementos? ¿Sí lo ven? Ahí que dice sobre los elementos. ¿Sí se ve? ¿Sí o no lo pueden ver? ¿Sí? Bueno. Entonces dice, los griegos denominan ile, bile a una especie de materia prima. Ile, no, bile, sí es bile. Sí, porque viene de bilis. Sí, sí, bueno, más bien de ahí viene la palabra bilis. No, sí está bien. Los griegos denominan bile a una especie de materia prima de las cosas que no está todavía formada, pero que es capaz de admitir todas las cosas corporales, de la que están formados todos los elementos visibles. A partir de su derivación, adoptaron este vocablo. Bueno, entonces, bueno, aquí ya pusieron desde antiguamente pusieron el concepto de materia. Dice, los latinos a esta bile la denominaron materia, porque todo lo que es informe y de lo que, y de lo que se hace algo, siempre se denomina materia. ¿Ven? Desde los griegos ya se conocía ese concepto de materia. Siempre de lo que se hace algo. Ahí está. Entonces, y de aquí dice, a los elementos los griegos los designan con la denominación estoiquea, porque se integran gracias a una armonía corporativa. Bueno, no habla de empresas, es otro término. Y a una especie de intercomunión. Ahí está, es decir que
Se unen y trabajan juntos, a eso se refiere. Se unen y trabajan juntos. Se dice que están unidos entre sí por una cierta ligazón natural. Miren, antigua, hace de siglos, los primeros siglos, ya tenían la noción de enlace atómico. ¿Ven? No es nuevo. A lo que me refiero, a lo que quiero que entiendan es que toda investigación, todo descubrimiento, todo trabajo tiene un antecedente. Me refiero, las personas tienen que estudiar. Los químicos, los físicos y, bueno, los científicos tuvieron que estudiar hasta los griegos, ¿ven? De hecho, sí, antes en las universidades de ciencia, bueno, no, al menos en Oaxaca no, pero creo, ojalá que en las otras, de los otros estados, llevaban un curso de filosofía. Entonces sí, es importante. De ahí surgió muchas ciencias. Entonces, ven, de aquí viene la noción de el enlace entre moléculas. Dice que los átomos, bueno, esta materia, dice, estos elementos, ¿no? Están unidos por una cierta ligazón natural, hasta el punto de que si buscamos su origen, bueno, aquí ya entra en cuestiones de las creencias de ese entonces, partiendo del fuego para llegar a la tierra, a partir de la tierra para llegar al fuego. Resulta que el fuego se transforma en aire. Ah, bueno, era lo que era antiguo, ¿se acuerdan? Los cuatro elementos. Esto es ya, bueno, la idea antigüita de los cuatro elementos. Bueno, actualmente ya sabemos que no son los cuatro elementos, sino que los elementos son todos estos. Pero sí, aquí tuvieron una muy buena idea, lo que es el enlace, la ligazón, dice, natural. Es el enlace atómico. Lo vamos a ver quizás esta clase o la próxima semana. Los tipos de enlace atómico. Entonces sí, los griegos ya sabían que existían átomos aquí. Y igual las sociedades de Europa, lo de los primeros siglos, ya sabían que existían átomos. Aquí dice que de los átomos surgen todos. Ah, no, lo vimos la clase pasada, ¿no? Ah, bueno, entonces, y estos átomos, estos elementos están aquí ahora en la tabla periódica. Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Ah, bueno, para los que acaban de entrar, como les dije, ya corregí ese errorcillo que tenía. Como les dije, siempre ocupen Linux, procuren cambiarse a Linux, porque aquí es donde ya, miren, tengo esta nueva pizarra que encontré. Ah, bueno, y miren, es mucho mejor, se ve mucho mejor, ¿no? Ah, bueno, entonces, vamos a ver. La tabla periódica, ven, y puedo escribir mucho más cómodo. La tabla periódica, fue inventada. Así, fue, obviamente, no es que la hayan descubierto en la naturaleza. No, fue un invento que vieron que funcionaba, que es un esquema, es decir, la tabla periódica viene siendo un esquema, un esquema. ¿Qué es un esquema? Pues nos permite organizar, ¿no? Organizar ideas, organizar información, ¿verdad? A ver si quieren, vamos a escribir eso. Voy a poner esquema, el concepto de esquema. Un esquema viene siendo lo que es esquema. Es una forma de ordenar información. Ahí está, por eso está el cuadro sinóptico, mapa conceptual y todos los que han visto, ¿no? Seguramente lo han visto en español. Ya sea que lo hayan visto aquí en el instituto con la maestra Gaby, con el profe Jesús, ¿no? Esos esquemas, cuadro sinóptico, mapa conceptual. Ah, bueno, entonces, la tabla periódica resulta que sí, es un esquema inventado por Dmitri Mendeleev. Ahí está. La tabla periódica viene siendo eso, un esquemita que permite organizar la información de todos los elementos. A ver, eso lo voy a escribir. Antiguamente, este, ya se conocían. Bueno, antiguamente, en los siglos 19 y 20, es decir, en los 1800 y 1900, ya se conocían varios elementos, ya eran conocidos varios elementos. Pero
Este, pero digamos que las propiedades las propiedades o la información estaba dispersa. Es decir, que si ustedes querían conocer las propiedades del hidrógeno, hagan de cuenta que era como tener un diccionario, un libro. Si querían saber las propiedades del hidrógeno, debían buscar en un libro el hidrógeno y todo un capítulo, ¿no? Sobre el hidrógeno. Si querían buscar algo sobre el helio, otro capítulo. Y bueno, otro elemento. De hecho, no estaban ordenados así. Digamos que estaban por orden alfabético. Digamos que antiguamente el primero era el aluminio y tenían que buscar el capítulo de aluminio y toda su información ahí venía. Después el boro, tenía, porque digo, por orden alfabético. Y ya, debían buscar toda la información del boro en otro libro, ¿no? Pero no. Pero ahora Dmitri Mendeleev, pero la información estaba dispersa. Y Dmitri Mendeleev pudo o logró organizar la información, organizar esa información junto con todas las propiedades, bueno, junto con las propiedades de los elementos. Es decir, ahora en vez de andar buscando en un libro cada elemento por separado, simplemente podemos observar la tabla periódica y así podemos saber sus propiedades. Por ejemplo, el hidrógeno, sabemos que aquí es un no metal por el color. Estos números, como están viendo, tienen significado. Aquí está su número atómico, esta es su masa atómica. Después, ahorita voy a ir explicando, ¿no? El significado de cada dato, ¿no? De cada dato que viene aquí en este cuadro. La energía de ionización, la electronegatividad, el símbolo químico viene siendo su nombre abreviado en latín. El hierro en latín se dice ferrum, ferrum, y por eso nada más es Fe. Su configuración electrónica, ahí está, aquí está todo, todo resumido. Ahí está, entonces aquí ya la información es más fácil de acceder y pues es muy útil, demasiado útil esto. ¿Si se entendió o los revolví? A ver, copien. Ay, espérame, espérame. Ahí está. Copien. Si alguien tiene dudas, diga. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Ahorita les digo cómo es que Dmitri Mendeleev inventó la tabla periódica. Ahorita les digo.
Listo, profe. Bueno, gracias. ¿Todos? Bueno, entonces, mi Dmitri Mendeleev, ¿cómo inventó la tabla periódica? Bueno, es que él era profesor, era maestro, y quería enseñarles a sus alumnos cómo aprenderse los elementos, cómo es que aprendieran sus propiedades. Bueno, entonces él una noche, eh, en planeando una estrategia para que sus alumnos aprendieran los elementos, hizo tarjetitas de los elementos, así casi parecido a estos cuadritos, de hecho, y con algunas de las propiedades que se conocían en ese entonces, no con todas, algunas son de apenas. Y no todos los elementos, obviamente, no eran todos, eran nada más algunos. Bueno, entonces, de los elementos que se conocían en ese entonces y de las propiedades que les conocían, hizo tarjetitas parecidas a estas. Entonces, y estaba viendo, ya que había hecho las tarjetitas, estaba viendo una forma de ordenarlas, de tal manera que sí, que le fuera fácil al alumno aprendérselo. Y de repente, bueno, y la leyenda dice que se quedó dormido y ya de repente que en un sueño despertó y fue que se le ocurrió la tabla periódica. Dice que rápidamente fue por un lápiz y empezó a diseñar la tabla periódica, que así fue como se le ocurrió. ¿Y cuál es el chiste de la tabla periódica? Bueno, ¿cómo es que lo fue inventando? Lo que pasa es que él no ordenó, así como ustedes lo ven ahorita, nos lo vemos ahorita, no, él no lo ordenó así. Lo que pasa es que había elementos desconocidos. Él había ordenado, puesto en su lugar de esta tabla, algunos elementos, los conocidos, y había dejado espacios vacíos. Perdón, disculpen. Había dejado espacios vacíos porque después de él, de haber estudiado bastante, él dijo, en este espacio vacío falta un elemento y este elemento debe tener tales propiedades, debe tener un periodo tal, una configuración tal, etcétera. Es decir, hagan de cuenta, perdón, disculpen, hagan de cuenta que en esta tabla periódica hay huecos. Hagan de cuenta que donde está digamos, a ver qué elemento no se conocía hace 100 años, hace 200 años. El lutecio, disculpen, disculpen. O el francio, miren, el francio. Este, no sé, el radio, porque fue hasta el siglo, sí, el radio, digamos. El radio no se conocía. Entonces, hagan de cuenta que aquí había un hueco, estaba vacío, pero él ya había puesto algunas de esas propiedades. Es decir, él había predicho las propiedades que iban a tener algunos elementos. Y ya después con el tiempo fueron descubriendo más elementos y vieron que cumplían con las propiedades que había predicho Dmitri Mendeleev. O a ver si, déjenme ver si puedo conseguir aquí en internet una... Bueno, entonces, se me fue la grabación. Pero al principio sí lo grabé, fue cuando saqué el otro programa, fue que lo... No, la imagen, cuando busqué la imagen fue que paré la grabación. Bueno, entonces, bueno, a manera de repaso digo todo. Como dije, este, este es uno de los diseños, ¿no? Que de Dmitri Mendeleev. Había dejado huecos, como acá están viendo, ¿no? Estos huequitos. Porque él había predicho que ahí iba a haber elementos que debían tener propiedades parecidas, no iguales, pero parecidas. Y sí, conforme pasaron los años, fueron descubriendo elementos que efectivamente cabían en esos huecos. Y dijeron, Dmitri Mendeleev tenía razón, incluso después de que murió. Por eso después le llamaron el químico de las profecías. Entonces, sí, como les dije, el ser humano tiene un conocimiento interior y como al igual como los deportistas pueden hacer cosas increíbles físicamente, pues los científicos, las personas pueden hacer cosas increíbles con la mente, estos descubrimientos, ¿no? Y lo hacen ellos, son seres humanos, no se los inspiran los extraterrestres, como les estaba comentando, ¿no? Que algunos programas ya de plano salen, ¿no? De lo racional, ya de plano. Bueno, entonces, vamos a seguir. Bueno, en este cuadro vienen las propiedades de cada elemento. Este número atómico nos dice
¿Cuántos protones y electrones tiene el elemento? A ver, eso lo voy a escribir aquí. Ahí está. Vamos a ver, propiedades de los elementos. Y escribamos número atómico. ¿Sí ven bien lo que estoy escribiendo o alguien no lo puede ver? Digo, si alguien no lo puede ver, me dice, para que amplíe la vista. Ahí está, así ya lo amplié. Número atómico. Indica. ¿Y ahora por qué se puso más suavecito? ¿Cuántos electrones y protones tiene el elemento? Ahí está. Eso es el... Ah, porque le puse 2 puntos. Ya vi. Bueno, pues si no, ya déjenlo. Número atómico. Indica cuántos electrones y protones tiene el elemento. A ver, cópienle. Ah, bueno, entonces, sí, me avisan cuando terminen de copiar, ¿eh? Bueno, supongo que ya copiaron. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Ese va a ser el hidrógeno. A ver, voy a ponerlo aquí como una ilustración, ¿no? El hidrógeno tiene número atómico 1. Indica que tiene un electrón en el núcleo y un protón orbitando. Espérame, ahorita abro. Ahí está. El editor de dibujos. Igual este es muy útil si lo quieren ocupar, el Inkscape. Bueno, los que ya han llevado clases conmigo, ya vimos clases, ¿no? De cómo usar este programa. En el bloque que tuvimos de computación. Y también hay para Windows, ¿no? Les enseñé, ¿no? Cómo descargarlo para Windows. Cuando vimos esos temas de computación. Ah, bueno. Entonces, ahí está. Espérenme. No, espérenme. Nada más déjenme hacer algo. Espérenme. Ahí está. Y ahí está. Ah, bueno, entonces vamos a poner la configuración del hidrógeno. Bueno, si se corta, ya saben, nos vemos a las 11. Ah, no, 10:50. Porfa, ahorita conéctense 10:50, ¿sí? Porfa. A las 10:50 nos conectamos. Está bien, profe. Ah, bueno. Entonces, en lo Sí. que se corta, gracias. Ah, bueno, entonces el hidrógeno tiene un electrón orbitando y un protón en el núcleo. Ahorita ya le pongo su signo. El protón, recuerden que es positivo y el electrón negativo. Y de hecho, bueno, voy a poner el protón más grande porque el protón es miles de veces, 1000 veces más grande que el electrón. Es más grande. Ahí está. Entonces, este sería el hidrógeno. Este sería un ejemplo de un átomo de hidrógeno. Hidrógeno H. A ver, copienle.